Bienvenidos estudiantes de la carrera de Economía a la segunda unidad del módulo de Contabilidad Básica. Aquí hablaremos del ciclo contable y los documentos mercantiles. La contabilidad es una técnica que sigue un proceso para registrar cada hecho económico de manera oportuna, ordenada y cronológica. Será cuantificado en términos monetarios a valor razonable acorde a la realidad del ente. La base para el registro de la información contable son los documentos fuente, los cuales tributariamente están definidos en la ley, y existen otros creados para uso interno. Al término de la unidad, el alumno reconocerá el proceso contable, desde la recepción de los documentos fuente hasta la obtención de estados financieros. Además, identifica los documentos soporte que respaldan las transacciones y el registro de los libros contables, considerando las obligaciones tributarias que se tienen con el Estado. En esta unidad se tratará el proceso contable, dentro de lo cual tendremos en el tema 1 el ciclo contable y en el tema 2 los documentos fuente. La contabilidad es una técnica que sigue un proceso para registrar cada hecho económico de manera oportuna, ordenada y cronológica, para lo cual cuantificará las transacciones en términos monetarios a valor de costo o a valor razonable, acorde a la realidad del ente. Este proceso debe garantizar que se reconozcan todos los hechos económicos que suceden en la empresa, para cumplir con la adecuada y oportuna comunicación a los usuarios internos y externos de la información contable. El proceso contable empieza con los documentos fuente, mismos que deben ser recopilados, analizados, clasificados, para luego proceder al registro. Se debe verificar que los documentos fuente cumplan con las especificaciones que validen la transacción. Los documentos que sustentan las operaciones económicas tributariamente son los especificados en la Ley de Comprobantes de Venta y Retención, es decir, facturas, notas de venta, notas de débito, notas de crédito, comprobantes de retención, entre otros, los cuales están emitidos a favor del ente. Estos no deben tener enmendaduras, tachones, borrones. La información de los documentos fuente se registra en el libro diario. Estas transacciones se pasan al libro mayor y posteriormente se realiza el balance de comprobación. Informe que permite verificar se cumpla con el principio de partida doble. Sirve de instrumento para verificar el saldo de las cuentas es correcto. Caso contrario, se procede a la elaboración de los ajustes y reclasificaciones para sanear el saldo de las cuentas. Y finalmente se elaboran los estados financieros. Para el reconocimiento inicial de los activos y pasivos, sean por compra, venta, pago, cobro, anticipo u otros de una entidad, se lo medirá al precio de la transacción, incluyendo los costos de transacción, excepto en la medición inicial de los activos y pasivos financieros que se miden posteriormente a valor razonable. Es importante reconocer el grupo de las cuentas y la naturaleza de estas para facilitar el reconocimiento y registro de las transacciones. Es decir, los activos y gastos son cuentas deudoras, mientras que los pasivos, patrimonio e ingresos son de naturaleza acreedora. Además, debe identificar que las cuentas deudoras se aumentan por los movimientos deudores y disminuyen por los movimientos acreedores, mientras que las cuentas de naturaleza acreedora se aumentan por los movimientos acreedores y disminuyen por los movimientos deudores. Teniendo claro lo indicado, es simple la realización de los asientos contables. Estos son los registros que se realizan en el libro diario, de manera secuencial y cronológica, cumpliendo siempre el principio de partida doble.
La base para el registro de la información contable son los documentos mercantiles. Esta documentación respalda ese registro del hecho económico, además de servir como base para la realización de los asientos. También son la prueba formal de que tales asientos reflejan variaciones reales en el patrimonio. Ahora bien, los documentos fuente tributariamente aceptados están sujetos a los tributos que se deben cumplir para con el Estado, como es el impuesto al valor agregado, que para el caso del Ecuador es el 12%, valor que se calcula del subtotal de la factura. El valor del IVA es un impuesto en el que el sujeto pasivo actúa como intermediario, es decir, quien paga el impuesto es el consumidor final. La empresa cobra el valor para después devolver este valor al Estado, una vez que realice la declaración y pago de impuestos, según el 9º dígito del Registro Único de Contribuyente, sea el caso mensual o semestralmente. El IVA es un impuesto que grava al valor de las transferencias locales o importaciones de bienes muebles en todas las etapas de comercialización y el valor de los servicios prestados. Todas las personas y sociedades que presten servicios y o realicen transferencias o importaciones de bienes deben pagar el impuesto al valor agregado. La tarifa vigente es del 0% y del 12% y aplica tanto para bienes como para servicios. Existen también transferencias que no son objeto de IVA, las cuales se detallan en la Ley del Régimen Tributario Interno en los artículos 55, 56 y 54 respectivamente. Otro tributo es el impuesto a la renta, que se aplica a los ingresos de fuente ecuatoriana, obtenidos a título gratuito o a título oneroso, provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, conscientes en dinero, especies o servicios, y los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley del Régimen Tributario Interno. Se deducirán los costos y gastos atribuibles al giro del negocio y los gastos personales acorde a los límites que se establezcan cada año. Se declara y pagan en caso de las personas naturales en el mes de marzo y las sociedades en abril, según el 9º dígito del RUC. Además, existe la obligatoriedad de los agentes de retención de entregar el respectivo comprobante de retención dentro del término no mayor de 5 días de recibido el comprobante de venta a las personas a quienes deben efectuar la retención, sea en la fuente o por IVA. Los porcentajes de retención varían dependiendo del caso. Por ejemplo, las retenciones de la fuente para bienes, el 1.75, servicios, el 2.75, arriendos, el 8%, honorarios, el 10%, entre otros. Y para las retenciones de IVA se aplican el 30% en el caso de bienes, el 70% de servicios y el 100% si son honorarios. Los porcentajes se calculan del valor del IVA. En esta unidad se va a evaluar la videoconferencia, participación en el chat, tareas, foros y diapositivas, recursos de juego, test, examen. Los resultados del aprendizaje que se esperan es que el estudiante comprende el proceso contable, cada fase hasta obtener los informes financieros para la toma de decisiones. Conozca los documentos utilizados para el reconocimiento de las transacciones, identificando productos que gravan o no IVA. Aplique los conocimientos en el registro de asientos contables básicos. Instrucciones generales. Revise el material proporcionado a través de los diferentes instrumentos para comprender la unidad 2 del módulo de contabilidad general.
Desarrolle las actividades planteadas cumpliendo los tiempos establecidos. Para fortalecer el aprendizaje puede revisar la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento, así como la Ley de Comprobantes de Venta y Retención. En caso de dudas o inquietudes, realice a tiempo las preguntas necesarias para ayudar a solucionar. Repase las temáticas planteadas previo a rendir las pruebas y exámenes. Gracias por su presencia.